Amigas, amigos, bienvenidos, espero que estéis muy bien. Bienvenidos a esta serie, al segundo programa de esta miniserie que hemos llamado, como ya recordaréis, La aventura de Oriente, cultura, política y economía en la ruta de la seda. Suscribiros, dad like, hacer cualquier tipo de comentario. Realmente me interesa poder leerlos y por lo tanto pues intercambiar opiniones al respecto. Cualquier apunte, crítica, lo que consideréis oportuno con la finalidad de enriquecer los programas y por lo tanto, bueno, pues de hacerlos más atractivos, ¿no? De manera que pues no tengáis ningún problema en hacerlo. Bien, vamos con esta segunda parte, en este pues, segundo programa de la miniserie. Bueno, vamos a centrarnos, como os anunciaba en la primera parte, desde una perspectiva específicamente china. Bien, la consolidación de la dinastía Han y su proceso expansivo, acompañado de la consolidación a su vez del Imperio Romano, al otro lado del orbe conocido, hizo rentable en términos económicos y factible en un sentido geográfico la viabilidad económica de las carreteras terrestres y sus diversas ramificaciones hasta bien entrado el siglo X, propiciando además los contactos culturales y la racionalización de las limitantes y utópicas ideas que la mitología, la ignorancia y los tópicos habían establecido. Pero también en esta época hubo otros destacables centros de poder a lo largo de la Gran Ruta que no debemos relegar al olvido. Así, contamos con varios reinos indogriegos, legado de Alejandro Magno, que se extendían por el valle del río Oxus hacia el norte de India, la dinastía Maurya de Asoka, que ocupó territorios del actual Pakistán y Afganistán, el reino de los partos de Irán, los Yuezhi de las fuentes chinas, probablemente tribus escitas en el corredor del Gansu, y que serían pues la fuente de los Kushan del rey Kanishka, además de otra serie de pequeños estados independientes, en especial en la cuenca del Tarim, que coincidían con las numerosas comunidades oasis de la región. En particular, los pueblos nómadas denominados Yuezhi, que provenían de las zonas de pastizales del occidente chino, acabarían instalándose bajo la presión de los Xiongnu, es decir, de los hunos, en Bactriana, donde ya moraban desde el siglo I, antes de la era, los escitas saces o sacas, tras su victoria sobre los partos. La historia antigua de los Kushan, herederos directos de estos nómadas, es conocida a través del Uhanshu o Anales de la dinastía Han tardía, que presenta a estos pintorescos pueblos como fervientes budistas, y también a través de la geografía de Estrabón y de la obra homónima de Ptolomeo. Los intereses chinos en el gran área centroasiática, en los llamados, desde la perspectiva china, territorios occidentales, tanto desde un ángulo militar, en defensa contra los nómadas Xiongnu, como desde una óptica comercial, en especial en búsqueda del preciado jade, muy valorado desde una óptica estética y ritual funeraria, así como de los caballos famosos de la Fergana, serán los factores que galvanicen la consolidación y pervivencia de las rutas terrestres. Las grandes y cruciales vías de la ruta estaban trazadas en época Qing, pero era preciso, digamos, un momento histórico adecuado para lograr ponerlas en funcionamiento. La estabilidad política y el desarrollo económico, que permitieron una mentalidad aperturista entre los chinos, absortos tradicionalmente en conservar su legado civilizatorio en el seno de un idealizado mundo cerrado, llamémosle sinocéntrico, que se evidencia con los gobernantes Han, pues harán viable el uso continuado de estas rutas. La presencia de los nómadas esteparios Xiongnu al norte de los largos muros, que desestabilizaban las zonas comerciales e impedían el normal desarrollo del intercambio de productos, va a ser el indicador primordial para que el emperador Wen Di, que reinó en el siglo II antes de la era, intentase comprar la paz de las fronteras
con la entrega de cereales y seda a los unos y solicitase de paso ayuda a otros reinos mediante el envío de embajadas hacia Occidente. La cantidad de la preciada seda que los bárbaros acabarían manejando fue tan voluminosa que las piezas sobrantes serían vendidas en los importantes mercados de las regiones del Asia Occidental, como la lejana Kashgar o en la mítica Samarcanda. De este modo, la valía del tributo en seda acabaría siendo esencial en el funcionamiento continuo de las vías de intercambio. No obstante, fue el gran emperador Wu Di, vivió y reinó entre 140 y 87 a.C., el que propiciaría un cierto giro de 180 grados al pasar de una política defensiva a una política mucho más ofensiva a través de una serie de medidas de política exterior que facilitarán un proceso de expansión territorial que responderá a su vez a imperiosas necesidades internas, es decir, el mantenimiento y la continuidad del control sobre las confederaciones nómadas, relativamente frenadas por la Gran Muralla, ¿no? Sobre todo. La expansión china hacia Occidente, a partir de los siglos II-I a.C., puso en directa relación a la corte imperial con la cuenca del Tarim y sus ricos valles de llanura del loess arcilloso, muy ventajoso para la agricultura, y con sus ciudades oasis, verdaderos núcleos mercantiles y cosmopolitas, donde habitaban agricultores sedentarios y comerciantes que terminarían por convertirse, en función de su posición geoestratégica, en lugares de encuentro y confluencia de pueblos y de ideas. Estas comunidades oasis, que enlazaban el Gansu occidental con la cuenca de los ríos Sirdaria y Amudaria, por ambos lados del temido desierto de Taklamakan y hacia el Pamir en dirección este, reunían tanto poblaciones indoeuropeas, sogdianos, kucheanos, cotanos, como altaicas, hunos, turcos y uigures, así como poblaciones sino-tibetanas. Estos núcleos urbanos fueron pioneros en ver florecer fuera de India las primeras comunidades budistas financiadas por ricos mercaderes laicos y embellecidas con pinturas y esculturas alusivas a la leyenda del Buda y a la doctrina del budismo. La embajada diplomática de Changqiang al Asia Central en 139 a.C., con la finalidad de conseguir aliados firmes y de confianza contra estos belicosos Xiongnu, que habían constituido una confederación, pues puso a los chinos en contacto con las ricas y prósperas regiones de Sogdiana, Bactriana, Fergana y Persia, e incluso Asia Menor, ¿no?, que en las fuentes chinas aparece como Diaoche, fuertemente helenizadas además y con influencias culturales iraníes. La misión de Chiang despertó el deseo chino por estos productos, propiciando las expediciones militares y diplomáticas para mantener relaciones teóricamente amistosas, pero sobre todo para ubicar bajo su dominio directo la cuenca del Tarim a través de guarniciones y protectorados militares como la muy conocida de Yanghua. La expansión, así consentida, pues intentaba fortalecer el poder central imperial y su prestigio, además de aumentar las expectativas económicas chinas. La toma de contacto con estas regiones occidentales, hoy en el límite de la región autónoma uigur de Xinjiang, provocará la llegada de influjos religioso-filosóficos, nestorianos, zoroástricos y fundamentalmente budistas a China. Esta nueva amplitud territorial, bajo dominio militar y administrativo, abrió el campo a la colonización y a esos nuevos componentes culturales, digamos poco o nada conocidos, amén de significar un desahogo de las presiones sociales del momento. Gracias a ella, el budismo, pues, chocará frontalmente con el popular taoísmo y con un confucianismo que se había adaptado a las necesidades de un Estado fuertemente burocratizado. No sería sino hasta finales del siglo I, ya con las campañas del general Ban Chao, que se someterá a un verdadero vasallaje a todas estas regiones a través de guarniciones, colonias agrícolas y comisarios imperiales Han. Khotan y Kashgar, por ejemplo, cayeron en el año 74, Yarkand lo hace hacia el año 88. La instalación de guarniciones, torres de vigilancia, además del control de las rutas mercantiles, favorecieron a los mercaderes e impulsaron la creación de grandes mercados en las ciudades fronterizas.
En el seno de la política interna de Gudi, ciertas medidas imperiales ayudarían notablemente a asegurar la ruta y a consolidar el comercio transcontinental, como la obligación de los comerciantes a integrarse en la administración, con lo que actuaban en nombre, por supuesto, de la corte imperial, y la institución del papel moneda, ¿no? Una herramienta ahora que se va a convertir en esencial en los intercambios. Parece innegable, a tenor de los vestigios arqueológicos descubiertos y las noticias en las fuentes escritas, que en Asia Central hubo varias rutas comerciales desde antiguo, lo que significa que como lugar de paso siempre existieron compradores y vendedores. No fue hasta finales del siglo I cuando los chinos tomaron verdadera conciencia de la actividad comercial romana con los pueblos partos, arsácidas, ¿no?, del 255 a.C. al 226 después, intermediarios casi monopolistas, ¿no?, junto a los persas sasánidas, 226 al 651, del comercio a larga distancia, que serían los introductores de la muy codiciada seda en las manos de las familias nobles romanas. El frustrado viaje de un personaje llamado Gan Jin hasta las mismas puertas del Imperio Romano encaja en estas nuevas perspectivas chinas. El momento en que más floreció el comercio fue sin duda cuando se establecieron relaciones diplomáticas y los romanos empezaron a apreciar la seda y otros lujos orientales. Aún para el primer siglo de nuestra era, la seda era difícil de encontrar en Roma y solo los más pudientes, los más ricos, podían comprar algunas tiras para coserlas a sus túnicas de algodón o lino en lugares, digamos, preferentes, ¿no? De hecho, por tanto, pues podemos asumir que la gran ruta en términos mercantiles y culturales fue durante un tiempo el verdadero centro del mundo, se podría decir. Paradójicamente, la dispersión que la ruta va a propiciar traerá consigo uno de los gérmenes de la decadencia Han, que tan fructífera será para que el budismo comience, por su parte, su periodo de popularización, ¿no? La creación de grandes y ricas familias, muchas de ellas mercaderes, que acabarán concentrando las tierras y generando grandes tensiones entre los campesinos, como la famosa insurrección de tintes taoístas desarrollada en Shandong y en Henan en el año 184. El itinerario de las vías que conforman la ruta de la seda, cuyo conocimiento se debe a los datos de Ptolomeo y las narraciones de los peregrinos chinos budistas, sobre todo Faxian y Xuanzang, unía, tras recorrer más de 7.000 kilómetros, superando obstáculos geográficos muy notables, montañas, ríos, valles y desiertos, Roma, Alejandría y Antioquía con Chang'an. Después de atravesar la puerta de Jade o Rumenguan, la ruta norte, Beidao, discurría bordeando el temible desierto de Taklamakan y pegado a los montes Tian Shan, desde Hami, el antiguo Turquestán chino, a través de Turfan, Karashar, Kucha, Aksu, hasta Kashgar y esa es la norte, mientras que la meridional, Nandao, seguía por Dunhuang, Miran, Nilla, Khotan, Yarkand, uniéndose a la vía del norte precisamente en Kashgar, ¿no?, que se convertiría en el verdadero cuartel general mercantil y centro de acopio del mundo de la antigüedad. Desde este punto continuaba a Kokand, Tashkent, la mítica Samarcanda y Bujara, y de aquí a Merv atravesaba Persia, con paradas en localidades tan importantes como Ecbatana o Ctesifonte, hasta llegar a la costa mediterránea. Desde Yarkand además salía una vía secundaria hacia India a través del Karakorum con destino a Mumbai, y otra que desde Peshawar y Amritsar, atravesando el Hindu Kush, continuaba ya en la llanura indo-gangética hacia Agra y Varanasi hasta finalizar en Kolkata, es decir, la antigua Calcuta. En paralelo existió un camino septentrional también, conocido como Ruta de las Estepas, que desde Mongolia exterior, es decir, la futura Mongolia con capital en Ulan Bator, e interior, comunicaba los centros siberianos con la cuenca del Baikal a través del paso de la Zungaria, llegando a los Urales y a la estepa meridional rusa, ¿no? Este itinerario fue primordialmente usado por grupos bárbaros, hunos, avaros, ¿no?, en sus desplazamientos hacia el oeste. Los viajeros fueron propiciando la elevación de monasterios y templos por el camino, la mayoría de ellos santuarios en grutas, bellamente decorados con pinturas, relieves o esculturas, como Bamiyan. Bamiyan fue dinamitado por los talibanes en los años 90, como
como seguramente sabréis algunos, Mogao, en Dunhuang, Longmen y Yungan, que se convertirán en centros de saber y de aprendizaje. La mayoría de estos recintos monásticos y santuarios eran financiados por mercaderes laicos ricos que buscaban con su acción ganar mérito para futuras buenas reencarnaciones. En China, los grandes monasterios como el del monte Wudai se convirtieron en pequeños estados casi autónomos y en lugares de recogida de indigentes, artesanos, mercaderes, bandoleros, campesinos, que se querían librar de las fuertes corveas estatales. Un hecho que motivaría, en especial en época de la cosmopolita dinastía Tang, entre el 618 y 907 de nuestra era, una gran proscripción de carácter socioeconómico y político más que cultural que propiciará la laicización de muchos monjes considerados parásitos por la ideología estatal confuciana porque rompían la tradición de la piedad filial por su celibato, no pagaban impuestos y no servían militarmente al Estado, ¿no? Por lo tanto, pues no tenía ninguna utilidad desde la perspectiva del Estado chino. Y la confiscación de los bienes y tesoros del monasterio. Muchos funcionarán de aquí en adelante, no obstante, como hospicios y hospitales. La interrupción de la Gran Ruta con la consolidación otomana y la apertura de canales marítimos alternativos condicionará las normas que regían las antiguas transacciones comerciales, provocando la definitiva decadencia de los itinerarios terrestres. El moderno interés historiográfico por redescubrir las interioridades de la mítica vía y por conocer las viejas leyendas tejidas a su alrededor ha dado pie, sin embargo, ya en tiempos actuales a la recuperación del atractivo histórico de la región por mediación de grandes expediciones arqueológicas, sesudos estudios y monografías diversas, pero también por intereses turísticos, ¿no? Además, por otro lado, en los últimos años, China ha venido confeccionando proyectos integrados en lo que ellos denominan como la nueva ruta de la seda o iniciativa de la franja y la ruta, una ambiciosa red china de infraestructuras, gasoductos, aeropuertos, aduanas, tribunales, ferrocarriles, puertos y hasta comercio electrónico, que busca configurar un plan estratégico de ramificaciones geopolíticas y económicas. Algunos creen que estamos ante un instrumento de dominación del mundo, lo cual pues, es atendible, aunque desde otra perspectiva se apunta a compararlo con una suerte de plan Marshall contemporáneo que va a ser de inestimable ayuda en el desarrollo de ciertas regiones marginadas. En cualquier caso, pues queda bastante para el debate, ¿no? La intencionalidad última. Con componentes comerciales, financieros, de seguridad y también culturales, fue el presidente chino Xi Jinping quien presentó la idea en el año 2013 en Indonesia, en Kazajistán. El interés y el beneficio para China reside, pienso yo, en la posibilidad de desarrollar sus regiones occidentales, claramente, porque están bastante más empobrecidas que las del este del país, en la estimulación de sus sectores industriales, abriendo nuevos mercados para sus innumerables productos y la adopción de estándares tecnológicos chinos por parte de otros países. Si queréis verlo de otra manera, en términos generales, digamos que el trasfondo sería la expansión de la presencia e influencia internacional china en el mundo. Bien, bueno, amigos, hasta aquí este segundo programa. Ya nos queda el último de la miniserie donde analizaremos muy brevemente pues una bibliografía que quisiera pues suministraros para aquellos que tengan interés en profundizar en esta temática y en otras afines relativas a todo aquello que rodea la ruta de la seda. Hasta ese momento, pues a la espera de este tercer programa, que estéis muy bien, salud, a conservarse y hasta la próxima. Un saludo cordial.